En este vídeo voy a explicar cómo calcular la distancia que hay de un punto a un plano. Bien, la distancia que hay de un punto al que llamo P hasta un plano al que llamo Pi es la longitud del segmento perpendicular que une el punto P con ese plano. Es decir, si este es el punto y este es el plano Pi, la distancia será la longitud de este segmento que va perpendicularmente desde P hasta el plano. El punto extremo de este segmento que está en el plano lo llamo P' y se dice que es la proyección del punto P sobre el plano. Por eso se dice que la distancia de un punto a un plano es la distancia del punto P a su proyección sobre el plano, que es el punto P'. Bien, vamos a ver dos métodos para calcular esta distancia. El método de la recta perpendicular y otro método que es calcular esa distancia mediante una fórmula. En este primer método sí que calcularemos cuál es este punto P', pero en el segundo no lo calculamos. De manera que, al igual que nos pasaba cuando queríamos calcular la distancia de un punto a una recta, si lo único que queremos saber es esa distancia, lo más rápido será aplicar la fórmula. Sin embargo, si además necesitamos saber cuál es este punto P', necesitaremos conocer este otro método. Bien, vamos a ver este primer método. En este primer método, el primer paso es hallar la recta que llamamos R, que pasa por el punto P y es perpendicular al plano Pi. Vamos a verlo con GeoGebra y será más fácil de entender. Bien, aquí tenemos un punto y un plano, que son justamente los del ejemplo que vamos a ver a continuación. Queremos calcular la distancia que hay desde ese punto hasta el plano. Este método nos dice que lo primero que tenemos que hacer es calcular una recta que sea perpendicular al plano y que pase por el punto P. Por eso, como vector director de esta recta, vamos a poder utilizar el vector normal del plano. Pues con este vector director y un punto es muy fácil sacar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por ese punto y es perpendicular al plano. Bien, una vez tengamos las ecuaciones paramétricas de esta recta, el siguiente paso es hallar el punto de intersección entre esa recta R que hemos hallado y el plano Pi. Ese punto de intersección es el punto P' que he comentado antes. Es decir, será este punto de aquí. De manera que ya podremos calcular la distancia del punto P al plano. Y será calcular la distancia entre el punto P y el punto P', que es lo que me indica en el tercer paso. En este paso me dice, calculamos la distancia del punto P al plano, calculando la distancia del punto P al punto P'. Ya expliqué en otro vídeo cómo calcular la distancia entre dos puntos, que es algo muy simple. Bien, aquí uno puede pensar, ¿y si el punto que me dan está en el plano? ¿Qué pasa si hacemos todo esto? Pues si el punto está en el plano, la distancia entre el punto y el plano va a ser 0. De manera que la recta que hallamos en el primer paso la podremos calcular, pero cuando hallemos la intersección de esa recta con el plano Pi, me volverá a salir el punto P, ya que estamos diciendo que estamos en el caso de que el punto P está en el plano. Por lo tanto, calcular la distancia del punto P al plano sería calcular la distancia entre el punto P y el propio punto P, que lógicamente va a ser 0. De todas formas, si nos damos cuenta de que el punto P está en el propio plano, no hace falta hacer todos estos cálculos. Directamente podemos decir que la distancia es 0. Vamos a aplicar este método a este ejemplo. En este ejemplo nos dice, calcula la distancia del punto P, cuyas coordenadas son estas, a el plano Pi, cuya ecuación implícita es esta. Como hemos visto, el primer paso es calcular la recta perpendicular al plano Pi que pasa por el punto P. Para ello calculamos las ecuaciones paramétricas de esta recta, que son muy sencillas de calcular, ya que aquí ponemos las coordenadas del punto P y como coeficientes de lambda las coordenadas del vector director de esta recta. Y el vector director de esta recta es el vector normal de este plano, que es muy fácil de hallar, y es el 1, menos 3, 5, que como he dicho son justamente estos valores de aquí. Bien, el siguiente paso es calcular la intersección entre la recta y el plano. Para ello cogemos las ecuaciones paramétricas de la recta
y la sustituimos en la ecuación implícita del plano. Es decir, aquí cambio x por menos 2 más lambda, la y por menos 6 menos 3 lambda y la z por 11 más 5 lambda, quedándome esta ecuación de aquí, cuya incógnita será lambda. Resolviendo la ecuación despejando lambda, obtenemos que lambda es igual a menos 2. Los cálculos no están aquí indicados, los podéis hacer vosotros. Una vez tengo el valor de lambda que me determina el punto de intersección, me voy a las ecuaciones paramétricas y cambio lambda por ese valor, es decir, cambio lambda por menos 2. Al cambiar lambda por menos 2, obtenemos las coordenadas de ese punto de intersección entre la recta y el plano, que lo llamamos P', y sus coordenadas son menos 4, 0, 1. Una vez hallado P', pasamos al último paso, que es calcular la distancia del punto P al plano pi, como la distancia del punto P al punto P'. Para ello podemos calcular previamente el vector que va de P' a P, o podríamos calcular el de P a P', da igual el sentido en el que lo calculemos, y este vector queda 2 menos 6, 10. Una vez tenemos el vector, sabemos que la distancia que queremos calcular es justo el módulo de este vector, que es justo esta operación que tenemos aquí, cuyo resultado es raíz cuadrada de 140, que si lo simplificamos queda 2 veces la raíz cuadrada de 35. Y esta es la distancia del punto al plano que queríamos hallar. Bien, vamos a ver el otro método. El otro método, como ya he dicho, es calcular la distancia mediante una fórmula. La fórmula es la siguiente. Si las coordenadas del punto P las llamo x0, y0 y z0, y la ecuación implícita del plano pi la expreso de esta forma, me queda que la distancia del punto P al plano pi se calculará como el valor absoluto del resultado que me salga de sustituir en esta expresión la x, la y y la z por las coordenadas correspondientes del punto P. Es decir, la x la cambio por el valor x0, la y por el valor y0 y z por z0. Mucho cuidado aquí en esta operación, que no se os olvide añadir la suma del término independiente que he llamado d, ya que si no, lógicamente lo estaríamos haciendo mal. Bien, como este resultado puede dar negativo, por eso ponemos el valor absoluto, ya que una distancia no puede ser negativa. Y esto lo dividimos entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, siendo a, b y c los coeficientes de la x, de la y y de la z de la ecuación implícita del plano. Es decir, sería el módulo del vector normal que sacamos directamente de la ecuación implícita de este plano. Bien, haciendo esta operación nos sale directamente la distancia del punto al plano. La demostración de esta fórmula la hago en un vídeo aparte. Quien quiera entender de dónde sale esta fórmula, que le eche un vistazo a ese vídeo. Bien, vamos a resolver el mismo ejemplo que antes, aplicando esta fórmula. Bien, entonces, ahora para calcular la distancia del punto P al plano pi, aplico la fórmula. La distancia del punto P al plano pi es igual al valor absoluto de sustituir en esta expresión de la ecuación implícita del plano pi la x, la y y la z por las coordenadas del punto P. Es decir, cambio esta x por menos 2, luego queda menos 3 por y la y va a ser menos 6, menos 3 por menos 6, más 5 por z, siendo z 11, más 5 por 11, y por último menos 1. Si hacemos esta operación, esto da 70. Y lo dividimos entre la raíz cuadrada del coeficiente de la x, que es 1 al cuadrado, más el coeficiente de la y, que es menos 3 al cuadrado, que da lo mismo que 3 al cuadrado, más el coeficiente de la z, que es 5 al cuadrado. Si hacemos esta operación, esto queda raíz cuadrada de 35. De manera que la distancia del punto al plano es 70 dividido entre raíz cuadrada de 35, que si lo simplificamos queda 2 veces la raíz cuadrada de 35, que es lógicamente la misma distancia que habíamos obtenido con el método anterior. Bien, fijaos que en el método anterior he comentado qué pasaría si el punto que me dan está directamente en el plano. Pues en ese caso la distancia es 0, y si aplicábamos el método también nos salía lógicamente que la distancia es 0. En este caso pasa lo mismo. Si el punto estuviera en el plano, querría decir que al cambiar las incógnitas x, y, z por las coordenadas del punto, esta igualdad se cumpliría. Es decir, esta operación daría directamente 0. Por lo tanto, esta operación de aquí nos daría directamente 0, y 0 dividido entre este número, o entre cualquier número,
lógicamente daría 0, que sería la distancia del punto al plano en el caso de que el punto, como he dicho, estuviera en el propio plano. Bien, y esto sería todo.